Continuem ara amb uns consells que de segur que ens venen bé a tots, i és que amb l'arribada de l'estiu passem també més temps a l'aire lliure i ens arrisquem a colps de calor, cremadures solars o inclús les picadures de mosquit. Avui volem parlar amb una professional sobre com previndre i actuar davant aquestes situacions. Per això tenim així al plató a Mariana González, metgessa. Mariana, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Bueno, estos meses las temperaturas están por las nubes. Ya no solo tenemos los 2 meses de calor que eran antes, ¿no? Julio y agosto, sino que ahora vienen mucho antes y se van mucho después. Y bueno, de hecho aquí en España ya ha habido varias muertes atribuibles al calor este año. ¿Qué es exactamente un golpe de calor? A ver, el ser humano tiene la capacidad de regular la temperatura. Cuando la persona tiene la pérdida de esa capacidad, empezamos a tener deshidratación y esa deshidratación lleva a cambios a nivel del organismo. Cuando el nivel, digamos, de deshidratación y de complicación es muy elevado, pues estamos hablando de un golpe de calor, donde una persona puede llegar a tener desde debilidad, signos de pérdida como de la orientación, la piel caliente, fiebre, hasta llegar a una situación que puede poner en riesgo la vida de una persona. Es importante que frente a la sospecha de una situación de este tipo tengamos el recaudo de poner a la persona en un lugar aireado, fresco, intentar refrescar la piel, no con agua fría, sino con un agua templada para no generar un cambio muy brusco. Y si hubiera algún signo como de alteración del sensorio, pues lo importante sería llamar al 112 o acudir al hospital para que sea atendido de la forma más rápida posible. ¿Son muy habituales últimamente, en estos últimos años, los golpes de calor? A ver, desgraciadamente hemos tenido más casos en este último año sobre todo. Es verdad que las temperaturas son más importantes. Quisiera destacar por ahí el tema de cuando hacemos deporte. Uno a veces sale a horas complejas, como las 3 de la tarde de una actividad laboral, y se encuentra con gente, por ejemplo, haciendo deporte, andando en bicicleta. Parece que es algo muy sencillo y que uno lo puede controlar, pero en realidad es complejo y el cuerpo no siempre puede compensar esa alteración de la temperatura. Esto pasa más en las personas añosas o en las personas muy chiquititas, en los lactantes, donde el sistema de regulación de la temperatura pues es un poquito más débil. ¿Podemos evitarlo de alguna manera? A ver, sí, no exponiéndonos en horarios pico, ¿sí? En principio a partir de las 12 del mediodía y hasta las 5 o 6 de la tarde, convengamos que en esta zona el sol es mucho más intenso. Hidratarse bien, a pesar de que no tengamos sed, obligarnos a poner un botellín de agua para ingerir líquido, esto es muy importante. Utilizar ropas claras, tratar de estar no expuesto a la luz solar, ¿sí? Podemos utilizar alguna camisa con manga larga, pantalones largos, para evitar exposición extra a nivel solar. Pero, por ejemplo, ¿eso no generaría más calor al cuerpo? A ver, nos da la sensación que tenemos más calor, pero estamos protegidos de las quemaduras y digamos, de la exposición de la piel a la quemadura. También tenemos que tener en cuenta que si transpiramos mucho, tenemos que reponer ese líquido, eso es muy importante. Vale. Y otra pregunta que me surge es, ¿podría ocurrirnos o podría darnos un golpe de calor aunque no estemos expuestos al sol directo? Si la temperatura realmente es muy alta, podría suceder, teniendo en cuenta que si el organismo no es capaz de compensar o de regular esa temperatura, perdemos líquido, nos deshidratamos, entramos en hipotensión, digamos, y eso es parte del mecanismo. El tema son las temperaturas elevadas. Vale, bueno, ya has hablado un poco de cómo prevenirlo, ¿no? Estar hidratados, no exponernos, no irnos a correr 10 kilómetros a las 3 de la tarde y sobre todo estar también más pendientes de las personas mayores y de los niños, que al final son los más vulnerables. Vuélvenos a repetir brevemente, si detectamos a alguien con un golpe de calor, ¿cuáles serían los pasos básicos a seguir? Ponerlo en una zona, digamos, de oscuridad, ¿sí? A la sombra,
hidratar a esa persona, tratar de bajar la temperatura con paños frescos, por ejemplo. No necesitamos mojarlo, pero sí tratar de bajar la temperatura y siempre activar al sistema de emergencias, sobre todo si la persona no responde o está desorientada, porque eso sí que puede ser de una extrema gravedad. Vale, pasamos a otro tema que también preocupa ahora en verano, ¿no? Relacionado directamente con la exposición solar, y son las quemaduras en la piel, que ya se ha hecho mención. Sí. Creo que muchas veces no somos conscientes del impacto real que tiene el sol en nuestra piel, ¿no? Sobre todo en esta época del año, porque ¿cuál es la reacción que hace? A ver, el sol quema. Recordar que las lesiones por el sol son acumulativas. Una persona que ha estado expuesta a la luz solar en forma permanente o persistente, pues es una persona que tiene más riesgo de desarrollar lesiones de piel, y eso es muy importante. Por otro lado, la quemadura, digamos, per se, que es esto de ponernos colorados, que cuando la quemadura es mayor y es una quemadura más grave, podemos llegar a tener hasta lesiones ampollares, y eso nos demuestra que la quemadura realmente ha sido muy importante. Es importante tratar de evitar este tipo de lesiones, no solo por la lesión puntual del dolor y el malestar que se pueden infectar, sino que recordar el riesgo acumulativo, ¿no? Los cánceres de piel están estrechamente vinculados con la radiación UV. De ahí al dicho, ¿no?, de que la piel tiene memoria. Totalmente. Bien, lo que pasa es que es muy complicado evitar que la gente o intentar que la gente no vaya a la playa, no esté. Entonces tenemos herramientas, ¿no? ¿Qué hacemos? Como la protección solar. Sí. ¿Cómo se debería de aplicar de manera correcta? A ver, el protector solar, lo ideal es que sea aplicado, si vamos a ir a la playa o a la piscina, que sea antes de salir, porque el protector necesita un tiempo, unos 20 minutos, media hora, para que se absorba y cumpla su función correctamente. Más o menos dura unas 2 horas ese protector, por lo tanto se debería de renovar cada 2 horas. Y si la persona ha sudado mucho, como el caso de los niños o de los jóvenes que estén haciendo algún tipo de actividad deportiva, o la inmersión en las piscinas o en el agua de mar, también deberíamos renovar ese protector. Lo ideal es que ese protector esté por arriba de factor 30. Pero recordar que las personas más vulnerables, las personas de tez clara, de ojos claros, tienen más riesgo de desarrollar patologías de la piel. Entonces, en ese tipo de pacientes aconsejamos que la protección sea al menos o sea, que utilicemos factor 50. ¿Qué relación tiene el tema de los ojos claros? Porque yo sí que puedo entender, ¿no?, que la gente con la piel más clara tenga más peligro, pero en los ojos... Porque tiene que ver también con la melanina, con la cantidad de melanina que tenemos. Y recordar que es algo que por ahí no se tiene muy en cuenta, pero las lesiones a nivel ocular también existen. Hay que utilizar gafas de sol. Un consejo que les marco yo mucho a los pacientes es el tema de la gorra, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que, bueno, han perdido parte de su cabellera, tratar de proteger también en esa parte y poner protector solar en la parte superior de la cabeza. Tú, que supongo que verás muchísimos casos, ¿cuáles crees que son los errores comunes que cometemos cuando nos aplicamos el protector solar? Bueno, primero que hay que colocarlo en toda la superficie que va a estar expuesta al sol. Es muy habitual que si no tenemos a alguien que nos ayude a ponernos el protector en la espalda o en la parte posterior, pues creamos que, bueno, con ponernos por delante es suficiente, o donde nosotros lo vemos, y ahí aparecen las quemaduras puntuales en ciertos lugares. Nos olvidamos del empeine, nos olvidamos de partes que, bueno, que nos parece que está protegida, pero que después genera mucho dolor. Claro, ¿no? Las zonas que son olvidadizas, que... o que no tenemos a quién, claro. Pues por ahí los sprays son más cómodos y facilitan la autoaplicación. En el caso de los niños, de los bebés, ¿cuál sería tu recomendación? A ver, un niño pequeño no tiene que estar expuesto en horas pico, pero probablemente la hora pico en esta zona pueda llegar a comenzar mucho más temprano. Y a terminar más tarde. Exactamente. Uno ve a veces bebitos muy pequeñitos,
12, 1 de la tarde, por favor, proteger a esos niños, porque además no tienen capacidad de regular la temperatura, como hablábamos, ¿no? Hace un momentito. Vale, otra cosa que quería comentar, bueno, es que ahora con el tema de las redes sociales, son muchas las personas influyentes, los conocidos como influencers, que lanzan informaciones como por ejemplo el callo solar, que el sol ha estado siempre, que no hace falta ponerse protección porque poco a poco se va creando un callo solar. Y yo incluso haciendo hoy scroll en Twitter, me ha salido el vídeo de un chico que decía que si te pones gafas de sol te vas a quemar más, porque como ves no percibes realmente la cantidad de luz solar que hay, tu cerebro no lo procesa bien, entonces... Claro, ahora te entiendo. Claro, ¿cuál es tu opinión como profesional delante de todas estas afirmaciones? Es real que el sol existió siempre, también es real que hemos alterado bastante la capa de ozono, que era la que nos protegía a través de la contaminación, por lo tanto no tenemos la protección natural que existía antaño. También recordar que las lesiones de piel, como los melanomas, los epiteliomas vasocelulares, cualquier lesión, digamos, oncológica de piel, tiene que ver con la duración que ha estado expuesto ese individuo. Y es verdad que hace 100 años la gente no se moría o no tenía este tipo de lesiones, pero también nos moríamos antes. Entonces, hoy nuestros pacientes viven hasta muchos años y tienen mucho más tiempo de exposición solar, por lo tanto, eso no es muy correcto. Es verdad que hay que tomar el sol, la vitamina D se activa con la luz solar, es importante, pero con 15 minutitos que nos pongamos a las 8:30 de la mañana es suficiente. O sea, tú recomiendas seguirnos cuidando igual. Sí, pero quiero decir, no hacer caso de este tipo de afirmaciones, ir siempre a fuentes oficiales. Sí, por supuesto. Nosotros lo que le pedimos a la población es que ante la duda tiene un equipo de salud a disposición para cualquier tipo de consulta. Es preferible que, bueno, cuando escuchen algo que les parezca, o lo guardan y cuando van a su médico o a su enfermero consultar, vi esto, ¿qué opinás? O apuntarlo en un papel y cuando vienen a la consulta hacer la pregunta, ¿no? No quedarse con lo que uno escucha en las redes, porque alguna información puede ser buena y puede ser útil, pero si uno no sabe en detalles, digamos, la información, puede cometer algún tipo de error. Yo creo que incluso muchas veces es muy peligroso, ¿no? Sí. Porque este tipo de personas llegan a muchísima gente y... Sí. Sí, no solo con este tema, sino con muchísimos temas vinculados a la salud, recomendarle a tus oyentes que por favor no se queden con esa información de internet, ¿no? De YouTube, que acudan a las fuentes que realmente pueden brindarle una información acertada. Bien, Mariana, otro tema que es un verdadero quebradero de cabeza para yo creo que la sociedad en general en verano son las picaduras de mosquito. Y para los que estamos en el hospital, en las guardias, en el centro de salud, también. A ver, el mosquito y el mosquito tigre, que es el que tenemos en esta zona, puede generar, además de mucho malestar, en algunos casos puntuales, algún tipo de transmisión de enfermedades. No es una zona endémica, pero también tenemos que tenerlo presente. Lo primero que tenemos que hacer es prevenir. ¿Cómo prevenimos? Por un lado, bueno, el ayuntamiento se encarga de pulverizar y hacer fumigaciones para disminuir el número de mosquitos, pero la población también tenemos que colaborar descartando, dando vuelta cualquier tipo de recipiente que no se acumule agua, porque los mosquitos nacen y crecen en agua estancada. En agua estancada. Todo lo que tiene que ver con las balsas, bueno, es fundamental que tengamos ese cuidado. Por el otro lado, sabemos que a partir de las 5, 6, 7 de la tarde es la hora donde el mosquito sale a picar. Entonces, en ese horario tratar de evitar bueno, ropa que no nos proteja, como mangas, pantalones largos, utilizar algún tipo de repelente. Eso es importante, sobre todo para aquellas personas que van a estar en el campo o en áreas donde hay más cantidad de mosquitos. El mosquito en realidad no es un motivo de consulta, sí cuando una lesión por rascado
empezamos a notar que se inflama, que está caliente, que está roja, sí es importante consultar porque puede haber una sobreinfección y ahí sí requiere un tratamiento específico. Pero en líneas generales no tiene por qué generar ningún inconveniente, más que la molestia. Es otro de los inconvenientes del sí, verano, ¿no? Colocar algún, digamos, higienizar con agua y jabón, con agua templada o fresca, eso genera un alivio a nivel de la zona. Colocar alguna crema con antihistamínicos, no con corticoides, sino con antihistamínicos para mejorar, digamos, la sensación de picazón, que bueno, dura un ratito, tampoco es mucho más. Sí, bueno, pero siempre hay gente como que parece que se le hincha más, que puede que sea porque es alérgica o porque... Sí, porque, a ver, el mosquito cuando pica coloca una sustancia que el organismo la reconoce como no propia, entonces genera una reacción, por lo tanto, hacer una roncha, hacer algo colorado, no es raro. Hay personas que desarrollan ronchas muy grandes, incluso pueden asustar, sobre todo en un niño que es tan pequeñito, ver una superficie tan comprometida. Pero en líneas generales no tenemos reacciones alérgicas graves, como puede ser por una picadura de avispa o una picadura de abeja. ¿No tienen nada que ver las picaduras de mosquito con...? No, en principio las reacciones graves que podemos ver están más generadas por picaduras de abeja o de avispa que por mosquitos. Porque su picadura es diferente, es más grave. Son distintas sustancias digamos, que introducen en el momento de la picadura. Incluso la abeja o la avispa dejan un aguijón. Eso hay que retirarlo con muchísimo cuidado para no apretar, porque podemos generar más inflamación y más irritación local. Y lo mismo, es un antihistamínico local, agua y jabón para evitar que se infecte. Y en el caso de avispas, abejas, si notáramos que la persona tuviera dificultad para respirar o que se dematizara el rostro, básicamente el rostro, los labios, que se pone blanco. Y que la picadura haya sido en otro lado, porque, a ver, si me pica en la mano y se me hincha la mano, es esperable. Pero si me pica en la mano y se me hincha la boca, los labios, eso es para una asistencia urgente. Porque, bueno, la persona no sabemos cuál es el nivel de alergia que tiene, al menos la primera vez, desconocemos, por lo tanto, si notamos una dificultad para respirar, una voz gangosa o que la lengua, digamos, a la persona le da la sensación de que la tiene hinchada o labios hinchados, hay que acudir al servicio de urgencia más cercano como para hacer un tratamiento. Otra de las picaduras que más ocurren ahora en verano son las picaduras de medusa. Sí. Y también hay como muchos falsos mitos de hay que echarse agua dulce. ¿Qué hay que hacer realmente? A ver, retirar el filamento, que es lo que produce la irritación. El amoníaco realmente es lo que contrarresta el efecto de la picadura de la medusa. Pero bueno, el ardor y el malestar, lo mismo que esté rojo, que esté caliente, es prácticamente una consecuencia es como si fuera una quemadura. Entonces el dolor, lo mismo que hoy no lo comentamos, pero la fiebre es un parámetro de que hay que consultar. Pica una medusa y hay fiebre, tenemos una sensación de que estuvimos muy expuestos y tenemos un golpe de calor y hay fiebre, esos son elementos para prestarle atención. Es como un mecanismo de alerta, ¿no? Es un mecanismo de alerta, el organismo se está defendiendo y, bueno, puede ser que esté necesitando una intervención de un médico para resolver la situación. Pero nada fuera de lo habitual, ¿no? Quiero decir... A ver, las alergias son difíciles, al menos la primera vez, de conocerse. Lo habitual es que las personas sean muy prudentes, entonces cuando ven situaciones sospechosas consultan bastante y eso es correcto, sobre todo cuando compromete la vía aérea. Otras, bueno, dejamos de lado picaduras, piel. Ahora también con las altas temperaturas, el tema de los alimentos, la conservación de los alimentos, sí, descongelar correctamente los alimentos, sí, es un tema que está muy comprometido, ¿no? Sí, porque, a ver, las intoxicaciones alimentarias y las gastroenteritis como consecuencia básicamente se producen porque hay una ruptura de la cadena de frío. Por lo tanto, cuando vamos al súper, si sabemos que tenemos que parar a hacer otro recado,
pues lo conveniente sería no comprar productos que tienen que ser mantenidos en heladera. Si nosotros consideramos que vamos a tardar un poco, podemos llevar estas bolsas, digamos, de refrigerantes con algunos hielitos dentro, como para garantizar que esa cadena de frío no se corte y no expongamos a los alimentos. Sobre todo esto sucede con los derivados del huevo, por lo tanto las mayonesas sobre todo hay que tener mucho cuidado con eso, los lácteos, yogures o la leche. Lo que pasa es que tal vez los postres, al tener dulces y algunos conservantes, no se nota tanto como la leche cuando se pone en mal estado, que tiene un sabor desagradable. Pero tratando de evitar esa ruptura de la barrera, digamos, de la cadena de frío, en principio no debe suceder nada de esto. Lavarnos las manos antes de tocar los alimentos, porque eso es un elemento, digamos, un elemento fundamental para evitar enfermedades que se contagian por vía oral. ¿También veis vosotros en el centro de salud un aumento de casos de gastroenteritis y enfermedades gastrointestinales con la llegada del verano? Sí. A ver, las que aparecen en invierno están más vinculadas con infecciones virales y las que aparecen en el verano están más vinculadas con intoxicaciones. Como alarma o como dato importante para la población, mientras uno puede ingerir líquido, no tenemos riesgo, al menos que sean deposiciones muy abundantes y que, bueno, sean casi permanentes, o que sea una persona muy anciana o un niño muy pequeñito, por lo que hablábamos hoy, la vulnerabilidad que tienen. En principio, mientras toleremos el líquido, tener una diarrea de 24 horas, 36 horas, es algo que en líneas generales no requiere consulta. Sí, hidratarse bien, mantener una dieta blanda con alimentos astringentes para evitar, digamos, que esa diarrea se mantenga. Sí, como alarma, la presencia de moco o de sangre o de pus en la materia fecal, eso sí es un motivo de consulta porque suelen ser infecciones más severas que requieren un tratamiento particular. Vale, ya para ir terminando, otra de las infecciones que suelen incrementar durante el verano es con los ojos, conjuntivitis, irritaciones. ¿Esto también está relacionado con la vida que llevamos más al aire libre, más acuática? Sí, tener en cuenta que las piscinas llevan casi todas mucho cloro y productos para mantener, digamos, la calidad del agua, pero eso genera mucha irritación. Por lo tanto, aquellas personas que utilizan lentillas, tener en cuenta este dato, por ahí tal vez retirarlas, eso sería prudente, o utilizar algún tipo de gafas para poder hacer una inmersión o estar bajo el agua. A nivel del agua de mar es menos, digamos, menos mala porque no tiene tanto producto artificial químico, pero sí genera irritación porque el agua salada también genera irritación. Eso favorece a veces, sobre todo cuando además no nos lavamos bien las manos, bueno, a contagiarnos infecciones a nivel ocular. ¿Tienen también las personas de ojos claros más riesgo de infecciones oculares? No, ahí no tiene nada que ver. Ahí no tiene nada que ver. No. Bien, Mariana, para concluir esta entrevista, ¿qué mensaje general de salud enviarías a la población para que pueda disfrutar de un verano seguro? A ver, básicamente que el verano es el momento que esperamos todos para disfrutar, por lo tanto evitar aquellas situaciones de riesgo que conocemos, hidratarnos bien, utilizar aquellas prendas que sabemos que son de protección, sombreros, gorras, ropa clara, mantener un buen uso con todo lo que charlábamos del protector solar y lavarnos las manos, porque eso es muy importante en todas las épocas del año, pero bueno, en esta época principalmente con la manipulación de alimentos es de recomendar.